Y estamos recibiendo en comunicación telefónica al diputado colorado Fernando Amado. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, bueno. Muchas gracias por la llamada, por la oportunidad. Es un placer y primero que nada también preguntar si es de recorrer Piriápolis, si es de estar por Maldonado, ¿qué visión tiene de nuestro departamento? Mirá, yo veraneaba cuando era chico, mi abuelo es de Minas, el padre de mi madre, se ha fallecido, pero veraneaba en Las Flores, y íbamos muy seguido a Piriápolis, muy seguido, desde muy chico. Después, yo habitualmente voy a Piriápolis, este verano, todos los veranos siempre paso por la Feria de la Pasiva. Tengo un par de amigos que trabajan allí, y es como un ritual ir a saludarlos todos los años. Tengo amigos además que tienen emprendimientos comerciales allí. Tengo un amigo que tiene una barraca, otro amigo jubilado que va seguido. Siempre he tenido una vinculación, digamos, con Piriápolis bastante estrecha. Cuando era chico, no sé por qué, le decía Peloche en vez de Piriápolis. Ah, mira. Y bueno, y a Maldonado ni hablar. O sea, Maldonado a mí me pasa de que por razones absolutamente, digamos, del destino, mi padre estaba en Maldonado, en la dictadura militar, mi padre militar, retirado, y justo cuando él estaba prestando servicio en Maldonado como intendente interventor, fue cuando yo nací. Entonces, en algún sentido, algunos siempre embromamos de que soy mitad fernandino y mitad montevideano, porque si bien nací en el hospital militar en Montevideo, ni bien le dieron el alta a mi vieja, volví a Maldonado, ¿no? Así que el vínculo siempre ha sido estrecho con Maldonado, con Las Flores, con Playa Verde, que están ahí a un toque de Piriápolis, y siempre es paseo obligado ir seguido a pasear de noche por Piriápolis. Bien, y con estos datos que nos va dando, ¿no? ¿Podría ser candidato a intendente, ¿no? En un futuro de nuestro departamento. No. No vivo en Maldonado. Me parecería un atrevimiento tener un desempeño de ese tipo. Yo en eso creo que hay que ser muy serio, ¿no? Muy honesto, muy auténtico, ¿no? Es decir, no critico a los que lo hagan, pero yo no lo quiero hacer. Es decir, hay ejemplos variados de gente que de repente, si bien no vive en el departamento, es diputado del departamento o es o ha sido candidato a intendente del departamento. Hay ejemplos a lo largo de la historia, hay ejemplos ahora. Sí. Entonces, a mí no me parece ético eso, ¿no? Entonces, si en otro momento de mi vida me radico en Maldonado a vivir, vivo en Maldonado, bueno, ahí cambiaría de repente esa posibilidad. Ni que hablar de que como lugar político y como destino del país para hacer cosas, bueno, es el sueño yo creo que después de la presidencia de la República, la intendencia más importante desde el punto de vista de los recursos y la cantidad de cosas que uno puede llegar a hacer, es Maldonado, ¿no? Porque Montevideo, más allá de también la obvia dimensión y una cantidad de cosas que evidentemente la hacen una intendencia potente, se lo trae el gobierno nacional, porque como está todo el gobierno nacional instalado en la capital, parlamento, presidencia, ministerios, etcétera, bueno, la intendencia muchas veces queda perdida en ese mapa. En cambio, Maldonado siempre tiene un destaque particular y además, bueno, es un departamento divino, ¿no? Entonces, obviamente que tanto políticamente como por su calidad de vida, es algo que bien sería muy tentador, pero te reitero, siempre que haya una coherencia y una ética, y yo hoy vivo en Montevideo, digamos, si bien voy
seguido, en verano y en invierno, a Maldonado y sobre todo a balnearios cercanos a Piriápolis, y tengo amigos que digamos que viven allí, y tengo amigos que tienen emprendimientos allí. Me parece que hay que ser muy sincero, ¿no? Es decir, por eso, si en algún momento cambia esa situación, ¿por qué no? Pero por ahora estoy muy concentrado en tratar de renovar el Partido Colorado y volverle su impronta ballista histórica para que vuelva a ser esa herramienta política que fue en algún momento, ¿no? Pero entre las cosas que mencionaba, es una intendencia que es querida y también deseada por los diferentes partidos políticos, ¿no? Siempre a la hora de las elecciones, de lo que tiene que ver a nivel departamental, siempre hay como una pelea, por llamarlo de alguna manera, por los partidos políticos a ver quién tiene la intendencia de Maldonado. Y es una de las joyas de la corona, es decir, por eso es el sueño del pibe ser intendente Maldonado, porque tenés toda una realidad, un departamento además de espectacular, todos los desafíos, ¿no?, de tener una intendencia potente, ¿no?, potente, que además tiene, por eso, a nivel de recursos, una cantidad de recursos muy importantes, y que tiene además ingredientes que no tiene ningún otro departamento. Por ejemplo, es evidente de que Maldonado tiene un vínculo con gente de un nivel socioeconómico de la Argentina, por ejemplo, que es un vínculo estrecho, y te diría que el vínculo que tiene con el Uruguay es Maldonado, y Punta del Este y otros balnearios. Entonces, también allí está la posibilidad de una cantidad de inversiones muy evidentes que permiten también tener, por eso, una intendencia en la cual se puede ser tan ambicioso en un proyecto de obras y de modernización y de proyección urbanística, que bueno, evidentemente para cualquier actor político es tremendamente interesante, ¿no?, y tremendamente desafiante. Ese es un dato de la realidad. Entonces, por lo que decía antes, o sea, porque el departamento tiene su belleza natural auténtica, porque el departamento tiene un poder político importante, porque es una intendencia potente desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de las cosas que se pueden hacer, porque además obviamente se destaca justamente de las demás intendencias por sus características particulares. Entonces, todo ese combo obviamente que lo hace muy atractivo desde el punto de vista político, ¿no? Enfocado en renovar el Partido Colorado, nos estaba diciendo. ¿Eso confirma de alguna manera que va a ser candidato o precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado con su sector ballistas orejanos? Sí, eso es absolutamente una decisión tomada y que nosotros encaramos con mucha seriedad. Fue una decisión que el sector tomó ya el año pasado, mitad de año aproximadamente, después que se dieron determinados desenlaces en las internas del Partido Colorado, y que nosotros sabíamos que ese iba a ser el destino final, es decir, participar en la interna del Partido Colorado con una expresión propia, tratando de plantear un cambio ideológico, por eso tratando de volver a llevar al Partido Colorado a esa expresión más mayoritariamente ballista histórica de Valle de Ordóñez, de esa socialdemocracia, de esa visión, digamos, de centro-izquierda social, pero democrática, y garante de las libertades. Pero nosotros ya sabíamos que ese iba a ser el desenlace final. Precipitó la decisión, por eso se tomó el año pasado, las cosas que iban sucediendo en la interna de un partido como el Partido Colorado, que obviamente no escapa a nadie que ha estado en las últimas épocas en una situación de inestabilidad y de crisis. Entonces, cuando toma la decisión Bordaberry de retirarse en la política, cuando empiezan a generarse determinados vacíos de liderazgo en el partido, nosotros sentimos la necesidad de
adelantar los tiempos para empezar a recorrer un camino en búsqueda de justamente tratar de hacernos del liderazgo del Partido Colorado a partir de la próxima interna. Nosotros tenemos como objetivo, obviamente, como cualquiera que participe, ¿no? Pero nuestro objetivo es ganar esa interna del Partido Colorado, porque ganar significaría ya, yo diría, un cimbronazo en el Partido Colorado por un tema de el giro de renovación, un tema de edad, biológico. Yo tengo 35 años, cuando llegue la elección voy a tener 37, muchos de los que nos acompañan en los equipos son de edades similares a la mía. Por suerte también tenemos una cantidad de gente con mucha más experiencia, más veterana, que apuesta a esa renovación y está convencida de que es necesario que haya recambio de los cuadros políticos y que la gente joven se la juegue por la política, que se la juegue por el país, que se la juegue por la función pública, por aportar justamente horas a la actividad que termina siendo la que decide los destinos de todos, ¿no? Y en ese camino nosotros sentimos que por eso la interna es un mojón absolutamente fundamental en el Partido Colorado, donde o hay continuidad o hay cambio, y el cambio significaría por eso un cambio con perspectiva de renovación generacional y con perspectiva de volver a representar esa ideología, esa forma de ver la sociedad y de proyectar la sociedad que el partido tuvo en la mayor parte de la historia del siglo XX, que fue lo que nos hizo conectar con las mayorías populares, y que esa conexión que teníamos con las mayorías populares era la que nos daba después también, obviamente, el apoyo popular en las urnas. Entonces, nuestro objetivo es ese, estamos trabajando para eso. Es muy positivo que haya dentro de la interna del Partido Colorado otras expresiones políticas y electorales. Eso no va en detrimento, nuestro objetivo no va en detrimento ni reniega, todo lo contrario, aplaude y festeja que haya distintos candidatos que están corriendo también para la interna, y cuanto más fuertes sean esos sectores, está bueno para el Partido Colorado, porque el partido necesita volver a tener esa diversidad que perdió, y bueno, en eso estamos. Nosotros obviamente, como seguramente también quieran los otros compañeros que van a correr esa carrera, nosotros queremos ganarla porque sentimos que es necesario para que el Partido Colorado cambie. ¿Y hay posibilidades de crecer? ¿De alguna manera le hace caso a las encuestas que hay? ¿Cómo? Perdón. Si hay posibilidades de crecer, de que el partido crezca, y además si hace caso o no a las encuestas. Mira, las encuestas, yo estudié ciencia política, soy licenciado en ciencia política, y una de las aristas del estudio de la ciencia política es todo el tema de las encuestas, ¿no? El estudio de opinión, de la metodología de la investigación, de la estadística. De hecho, la mayoría de las encuestadoras, en términos generales, han sido fundadas por politólogos, o por lo menos tienen como cabezas visibles a politólogos o sociólogos. La herramienta de la encuesta siempre es una herramienta que es interesante porque te permite tomarle el pulso a determinadas situaciones que tú quieras medir en determinado momento. En el caso de la política, bueno, tomar el pulso a determinadas cosas que tú quieras medir, intención de voto, simpatía, los problemas que tiene, el ranking de problemas que siente la ciudadanía en determinado momento, que son prioridad, y eso sirve como una foto. Ahora, los políticos no nos dedicamos, o por lo menos yo siento que es un enorme error si hacemos eso, ¿no? No nos dedicamos a reaccionar a las encuestas o a vivir en función de las encuestas, porque el político lo que tiene es una forma y un sueño de sociedad, una forma de ver y de proyectar lo que vos deseás para tu país, y eso no puede estar, supeditado a las encuestas. Es decir, uno no puede transformarse como político en un repetidor de lo que la gente quiere escuchar si no es lo que uno piensa, ¿no? Pues eso sería un trastoque de la verdadera función de un político. Muchas veces los políticos incluso pueden en un momento estar
lejos de lo que son las mayorías o de las ideas de la mayoría, pero trata de cambiar esa realidad desde adentro, a partir de la prédica política, de convencer a la ciudadanía. Entonces, es un elemento que sirve, es un elemento que los políticos usamos, lo miramos. Te mentiría si te dijera que los políticos no miramos cada vez que sale una encuesta a ver qué dio. Eso es así. Ahora, yo lo tomo como eso, como una foto. Entonces, yo estoy convencido que el Partido Colorado puede llegar a realmente crecer si hay un cambio en el partido. Es decir, si el Partido Colorado se mantiene en términos generales con el mismo elenco político y con el mismo lineamiento ideológico, ¿no? Es decir, con esa perspectiva de un partido que se transformó en representante de una centro-derecha en el Uruguay, bueno, yo creo que ahí tiene pocas posibilidades de crecimiento, tiene muchas posibilidades de mantener lo que tiene, ¿no? Es decir, el piso que tiene es probable que lo mantenga, pero es muy difícil de que salga de ese piso. ¿Por qué? Porque, digamos, esa opción es la que, desde mi punto de vista, terminó achicando el partido, ¿no? Porque para votar derecha, para votar una visión más liberal, antiballista, y votás al Partido Nacional y votás al herrerismo, ¿no? Entonces, queda un espacio muy chiquito para el Partido Colorado ese de derecha, más antiballista o más menos cariñoso con el Estado, menos cariñoso con la laicidad, menos cercano a las ideas progresistas que tenía Valle Ordóñez. Entonces, el espacio se achica. El Partido Colorado tiene una enorme oportunidad si cambia, y si cambia, se renueva, muestra de que no es que el Partido Colorado de las últimas décadas quiere volver a el poder, sino que lo que viene es nuevo, y lo nuevo viene con las viejas tradiciones de el vallismo histórico, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el Partido Colorado tiene una enorme chance de crecer, además por la coyuntura, porque el Frente Amplio, por distintas razones, viene desde hace un tiempo perdiendo base electoral, base social. Hay una cantidad de gente que se siente vallista de Valle Ordóñez, que sintió que el Partido Colorado se había alejado de esos postulados y que por eso se fue al Frente Amplio y ha venido votando al Frente Amplio en las últimas 3, 4 elecciones, y que por las razones que tienen que ver con la ética, con la coherencia, con una cantidad de cosas que las han desencantado del Frente Amplio, bueno, hoy están en una situación en la cual podrían volver al Partido Colorado, podrían volver a apostar al Partido Colorado, siempre y cuando el partido cambie su planteo ideológico y vuelva a sus raíces históricas. Sí, con eso último, y a propósito de lo que mencionaba, salió en subrayado de la consultora Equipos que mostró una mayor registro de la desaprobación del presidente Vázquez. Solo el 25% de los consultados aprobó la gestión, la desaprobación fue del 48%, y la última encuesta, que es de diciembre del 2017, había registrado un 42%. ¿Qué opinión tiene de esto? Y bueno, yo creo que lo que pasa es que, estamos en un momento que, salvo que estés desconectado de la realidad y vivas absolutamente en una burbuja, el Uruguay, los políticos y el sistema político no está pasando por un buen momento en cuanto a prestigio con la ciudadanía. O sea, la ciudadanía, en términos generales, está un poco enojada con la política, con los políticos y con los partidos. Entonces, esa especie de desencanto que hay en la ciudadanía con la política nos afecta a todos los partidos. En el caso del gobierno nacional, obviamente, le afecta de manera mucho más potente. ¿Por qué? Y bueno, porque es el que está administrando el poder hoy, y es el que no logra cristalizar soluciones a determinados problemas. La ciudadanía siente eso y por tanto genera ese desencanto. Se suma a eso que en mi opinión es un gobierno que ha ido perdiendo energía, ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo entusiasmo. Es un gobierno que en vez de
transmitir un optimismo y transmitir unas ganas de cambiar y de mejorar la sociedad y mejorar la realidad, es como que está haciendo en algún sentido la plancha, está tratando de apagar los incendios cuando los ve, pero nada más, está con el extinguidor. No es un gobierno que tenga esa energía de estar planteando cambios, renovaciones, programas, es decir, es un gobierno que anda a un ritmo muy cansino y eso también repercute inevitablemente en lo que es la visión de la ciudadanía del gobierno. Entonces, a mí me parece previsible esa situación, digamos, habida cuenta la suma de todos estos factores, el desencanto que hay hoy lamentablemente de la ciudadanía con la política, con los políticos y con los partidos, por casos de corrupción, por casos de que no se solucionan temas que la ciudadanía siente que hubo promesas o que bueno, la política no termina solucionando. Entonces, a eso hay que sumarle que el gobierno, principal responsable del manejo de la cosa pública en este momento, bueno, tiene todas estas características que te decía, y por tanto es natural para mí que la ciudadanía hoy sienta esa especie de bueno, sensación de desaprobación, porque siente que el gobierno no le está respondiendo como espera, ¿no? Y a propósito de lo que mencionaba, y de por dónde pasa también este enojo de la gente que usted mencionaba, el fiscal Luis Pacheco este lunes pidió el procesamiento sin prisión del expresidente Raúl Sendic y también de otros ex funcionarios y ex directores de ANCAP. Y bueno, ¿qué opinión tiene de todo esto que ha sucedido? Que me imagino que también tiene que ver con lo que venía hablando. Sí, sin duda que tiene que ver y tiene mucho que ver. Es decir, la gente en términos mayoritarios había depositado una esperanza muy fuerte y el Frente Amplio además había hecho caudal de eso, en cuanto a que el Frente Amplio era como la reserva de la moral, la reserva de la ética, la reserva de la nueva política, la reserva de una cantidad de cosas, de la honestidad. Y todo esto, obviamente, golpea muy fuerte al Frente Amplio, pero también a toda la política. ¿Por qué? Porque en algún sentido es como que se instala aquello de que son todos iguales. Y eso, primero que yo siento realmente, lo digo con total honestidad, que no es así. Creo que hay gente en la política honesta en todos los partidos. Creo que también hay de los otros en todos los partidos, ¿no? Entonces, la gran tarea que tiene la política, la buena política, es ser absolutamente implacable con aquellos que utilizan un partido político para beneficiarse personalmente o para sacar rédito personal económico o de ventajas o de amiguismo, etcétera, o de clientelismo. Entonces, lo que pasó esta semana, obviamente, que a mí me deja sensaciones encontradas y te digo por qué. O sea, por un lado, la tristeza, ¿no?, de que es una noticia muy fuerte, muy fea, es decir, una cantidad de personas políticas, uno de ellos el que era el vicepresidente de la República hasta no hace mucho tiempo, que, bueno, está imputado y se le pide un procesamiento que realmente, o sea, degrada a la actividad política, ¿no? Porque era nuestro vicepresidente, el de todos, aunque no lo hubiera votado. Yo no lo voté, pero era mi vicepresidente. Entonces, por un lado, tristeza, ¿no? Y además también, no es solo Sendic, hay una cantidad de otros directores, y hasta, bueno, también hay un director que es de mi partido, ¿no? Es decir, que se pidió el procesamiento sin prisión por abuso de funciones. Entonces, es un tema que golpea. Por otro lado, por eso te digo, son sensaciones encontradas. Es una demostración que el sistema funciona y que los mecanismos de alerta funcionan. ¿Por qué digo esto? Porque es el propio sistema, es la propia política que denuncia esta situación. Es una comisión investigadora del Senado
que hace una investigación sobre ANCAP y todos sus situaciones. Esa investigación es la que arroja resultados, es la que después termina con que algunos representantes nacionales, legisladores, llevan ese material a la justicia los estudia y toma determinadas, determinadas consecuencias, como las que vimos esta semana, sin presiones, como ellos mismos lo dijeron en la conferencia de prensa. Entonces, por un lado, también es como la constatación que el sistema funciona, que la separación de poderes funciona, que los mecanismos de equilibrio, de contralor y yo diría de vigilancia que tiene interna el sistema funciona, porque por eso el Parlamento, el Senado, la oposición investigó, llegó a determinadas conclusiones, las mandó a la justicia lo estudió, encontró determinadas situaciones y llega a ese fallo. Entonces, también es la comprobación de que el sistema está funcionando, ¿no? Ojalá que no quede solo lo otro, ¿no? Yo sé que todo esto que digo, capaz que es menos potente desde el punto de vista marketinero que lo primero, que es que el ex vicepresidente está inmerso en una situación en que hay un pedido de procesamiento, ¿no? Entonces, capaz que queda deslucido desde el punto de vista marketinero, del punch mediático, lo que digo, pero es la realidad. O sea, el sistema funciona y la misma política es la que se depura y denuncia las cosas que ve que estaban mal. Lo llevo a otro tema y algo que también ocurrió en el día de ayer, y es que se encontró la solución a Cerema. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se trabajó a propósito del tema? Bueno, yo Cerema lo conocí hace ya algunos años, a partir de mi amigo Eduardo Linger, que fue el que pergeñó y cristalizó la obra de Cerema cuando era director de la intendencia del intendente de Los Santos, y visité la institución, vi la gran obra que hace, una gran obra que obviamente trasciende los límites de Maldonado, porque allí va gente de todo el país. Es muy conocida la obra por su dimensión humana y su dimensión profesional, y por cómo le cambia la vida a la gente que allí va a tratarse. Y esta situación, digamos, de inestabilidad económica, financiera, era una situación que ya venía, digamos, angustiando a la gente de Cerema hacía bastante tiempo. Entonces, yo, habiendo tomado conocimiento de esa situación, había empezado a tratar de buscarle soluciones al tema. Entonces, se lo planteé muchas veces a la gente del gobierno, etcétera, y encontré un hueco, llamémosle, más allá que no es una expresión muy académica, pero encontré un hueco político para tratar de solucionar el tema en un momento, porque los diputados tenemos la posibilidad de presentar proyecto de ley cuando somos minoría, como es el caso del Partido Colorado, y estamos en la oposición y hay mayoría parlamentaria del gobierno, del Frente Amplio, y si no hay voluntad de la mayoría para que te aprueben un proyecto, podés presentar 250 proyectos, pero no vas a cristalizar nada. Entonces, uno de los momentos en los cuales vos podés cristalizar es cuando hay una situación diferente que genera la necesidad de tu apoyo. Y eso fue lo que pasó en la última rendición de cuentas, lo planteo con total honestidad y claridad. El Frente Amplio precisaba lograr la mayoría parlamentaria que había perdido, y en el marco de esa negociación que yo empecé con el gobierno y que finalmente terminó cristalizándose en que yo acompañé a la rendición de cuentas, hubo un paquete de medidas que yo impulsé y puse como absoluta prioridad y digamos y condición para apoyar la rendición de cuentas. Muchas de ellas tenían con el aumento del presupuesto para la educación, una partida especial
para los directores de las instituciones educativas de toda la Administración Nacional de Educación Pública, por la tarea que realizan, plata para el Sistema Nacional de Cuidados, una cantidad de temas. Entre ellos, una de las cosas que yo puse como condición, era que se salvara la situación del Cerema. Llevó tiempo porque primero se pensó de que podía ser la solución vía un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y el Sistema Nacional de Cuidados. Eso al final terminó fracasando y en las últimas semanas empezamos a arrimar más a una posible solución y el lunes tuvimos una reunión en Presidencia de la República en el cual encontramos esa solución. La solución es bien clara, bien sencilla. Digamos, el Cerema tiene una situación de una pequeño déficit ahora, y tiene un problema de necesidad de fondos mensuales para mantener la plantilla de funcionarios y profesionales que trabajan allí, y la solución, la fórmula que logramos fue que el Cerema va a hacer un convenio con el Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública va primero a absorber la deuda que tiene Cerema para sanear la situación financiera, y va a tener una partida para el Cerema que va a darle la estabilidad total de la plantilla de funcionarios, de profesionales, para que pueda funcionar con total normalidad y estabilidad una institución que lo que tiene que dedicarse es a lo que sabe, ¿no? Y no estar tan preocupado, obviamente, y angustiado por la situación que estaba pasando. Entonces, esa solución esta semana va a estar prácticamente liquidada. De hecho, ayer ya las autoridades de Cerema tuvieron una reunión con el presidente de ACE y con Presidencia de la República. Yo tuve ya una llamada de unos integrantes de la directiva que quedó absolutamente con una visión muy optimista, porque tal como lo habíamos hablado el lunes en la reunión con las autoridades del Poder Ejecutivo, bueno, había una decisión clara de salvar a Cerema, de sanear la situación financiera y económica y de darle tranquilidad para que funcionara. Y eso fue lo que pasó ayer en la reunión entre el Poder Ejecutivo y Cerema, y en cuestión de horas se estarán firmando los convenios necesarios para que esa situación de angustia y de inestabilidad quede en la historia, ¿no? Bien. El ex intendente de Maldonado y diputado Oscar de los Santos escribió también en su cuenta de Twitter y de Facebook también, y en el que habla que no tiene nombre que Antía le haya recortado los recursos a una obra emblemática de Maldonado solo porque fue construido y financiado por nuestro gobierno. Está hablando del Frente Amplio. Y esto es así. ¿Qué pudo ver al trabajar de cerca en este tema? Mirá, quizás tú conoces más las internas de Maldonado desde el punto de vista política que yo, pero creo que, a ver, con la verdad no ofendo ni temo, ¿no? Y bueno, puede haber más de una verdad, ¿no? Yo digo la mía, ¿no? Y cómo yo la veo. O sea, a mí me parece que es muy evidente que para el gobierno del intendente Antía no fue una prioridad el Cerema. Y está en todo su derecho. Tiene toda la legitimidad porque la gente lo votó, y puede perfectamente, sentir que Cerema no es una prioridad y tiene otras prioridades. Esas son las decisiones que toman los gobernantes y después, la ciudadanía los castigará o los premiará, ¿no? Pero a mí me parece que hay un dato primero objetivo, que es que para la Intendencia no es, y no fue, la Intendencia de Antía no fue una prioridad Cerema, sino esto estaría solucionado con mucho más tiempo de antelación, y además tampoco habría pasado eso que sucedió, que es que si bien la Intendencia siguió poniendo plata en Cerema, porque no es que dejó de poner plata, siguió poniendo plata en Cerema, o sea, lo que sí hizo fue recortar lo que ponía y no actualizar lo que ponía, porque todos sabemos la inflación, una cantidad de cosas
tenés que, digamos, la plata que vos destinabas a la institución, por ejemplo, en el caso del Cerema, para que realmente tenga el mismo valor año a año, la tenés que ir ajustando. Bueno, no hubo ni el ajuste, y además de que no hubo el ajuste, hubo un recorte, que para Cerema, por poco que fuera, es mucho, ¿no? El recorte. Entonces, eso también, digo, es una realidad. Yo siento que, si bien tiene todo el derecho, el intendente y la administración a tener otras prioridades, bueno, Cerema es un emblema de Maldonado, y no importa quién lo hizo ni cuándo, ¿no? O sea, me parece que es muy mezquino, si es que es así, de que tomo decisiones políticas y, digamos, dejo de rehén a una institución que hace una obra como la de Cerema por quién lo hizo o por en qué periodo se hizo. O sea, eso sería de la peor política, ¿no? O sea, sería resultado de la peor política. Bueno, yo no sé si es así, no puedo afirmarlo ni desestimarlo, porque yo por eso no estoy en la interna de la política del departamento. Seguramente los actores políticos del departamento puedan eventualmente tener más elementos de juicio. Lo que, bueno, sí, o sea, a mí me parece que lo que no tiene es una expresión muy vieja, pero lo que no tiene Goyete es que el Cerema haya estado en la situación en la que estuvo, ¿no? Porque es una obra que debería ser, por eso, debería inflarle el pecho a Maldonado, porque es el único centro de todo el país que hace lo que hace, ¿no? Es decir, es un emblema de Maldonado y al revés, o sea, desde mi punto de vista, tendría que haber sido prioridad del gobierno departamental no solo asistirlo, sino potenciarlo. Bueno, esa es la visión que tengo yo y lo que haría yo si estuviera en el gobierno departamental. Bueno, no estoy, está otro partido, está otro gobierno, y ese gobierno tomó estas decisiones que te comentaba antes. Sobre la interna, digamos, de la política de Maldonado no puedo profundizar porque no conozco tanto, o lo que conozco es, digamos, producto digamos, de las visiones de los propios actores. Entonces, por tanto, ya es subjetiva de por sí. Prefiero no meterme en eso. Sí, con mucha claridad te digo, o sea, para mí la administración de Antía no tuvo como prioridad el Cerema, siguió poniendo plata en el Cerema, pero recortó la cantidad de plata que ponía, y además no ajustó el presupuesto que ponía según, obviamente, los índices de precio, la inflación, etcétera. Ese es un dato de la realidad que bueno, que sucedió, y que bueno, por eso creo que es bueno el hecho de que hayamos encontrado una solución definitiva para el Cerema del punto de vista del mediano plazo, con este acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y con este convenio que se va a generar entre Cerema y el Ministerio de Salud Pública, y posteriormente ya está previsto para más adelante, cuando se apruebe en el Parlamento el proyecto de ley que hoy tiene media sanción, que es el proyecto de los centros de referencia, ¿no? Justamente es que el Uruguay tenga en determinadas partes del país centros médicos que se dediquen a determinadas enfermedades raras, pocas conocidas, para que allí se acumule el expertise, se acumule la experiencia, se acumule todo lo que es el equipamiento para el tratamiento de esas enfermedades. Bueno, en el caso, o sea, cuando esté aprobada la ley, cuando eso ya sea parte de la nueva organización médica del Uruguay, Cerema va a ser un centro de referencia. Entonces allí ya va a poder formar parte de una nueva nomenclatura organizacional médica, y va a tener las garantías también del Estado para que funcione. Entonces, el haber logrado una solución, digamos, de mediano y largo aliento, me parece que soluciona además también esta situación de que eventualmente pueda llegar a quedar de rehén Cerema de internas políticas del departamento. Bien.
Por último, y le consulto, cambiando de tema y dejando de lado lo que estábamos hablando de Cerema, nombraba por allí, mientras íbamos hablando, a Eduardo Elinger. ¿Le gustaría que lo acompañe en su proyecto político? Mirá, Eduardo, yo primero quiero ser muy respetuoso, o sea, porque además tengo una excelente relación con Amorín Valle, que además le deseo lo mejor, porque creo, como te decía al principio, es fundamental que el Partido Colorado tenga varios sectores que representen distintas sensibilidades, distintas ideologías, y eso va a ser lo que nutra el partido para que el partido vuelva a ser grande y mucho más representativo. Entonces, Eduardo, ustedes lo conocen igual o mejor que yo. Eduardo hace ya bastante tiempo integra el sector de Pepe, de Amorín. Digo, esa es la realidad, pero es como que me preguntes, es como que yo tuviera un cuadro de fútbol de primera división y me preguntes, ¿no querés que venga Messi? Y bueno, sí, yo quiero que venga Messi, pero está en otro lado, y bueno, está, ¿qué voy a hacer? En el caso de Eduardo yo siento eso, yo siento que Eduardo es... Eduardo Elinger en Maldonado es el único colorado capaz de volver a hacer crecer al partido en cada Caballito. Y bueno, entonces, si me preguntás si me gustaría, y sí, me encantaría, pero bueno, la realidad es que está en otro sector. Yo no si algo nunca hice y no voy a hacer es digamos, manosear o toquetear, como muchas veces pasa en la política, viste, que tratan de robarle un dirigente a otro. Bueno, yo en eso no, soy muy respetuoso. Lo que no puedo negar es que para mí Eduardo Elinger es, si se me permite el paralelismo en fútbol, bueno, es un Messi. Bueno, y yo obviamente que querría el Messi de Maldonado para mí. Y acá no lo tengo. Y no hay periodo de pases acá. No, es que no me lo planteo a eso porque del momento que es un hombre de Pepe, es un hombre de Pepe, y yo no tengo una excelente amistad con Eduardo, hablo con Eduardo, tenemos una amistad, pero además un respeto muy muy sincero, político, pero nunca me metería en eso, es decir, nunca me metería en mezclar las cosas, es decir, es un hombre que está con Pepe y el momento que está con Pepe para mí es como si fuera la mujer de un amigo si estuviera soltero, ¿no? Pero claro. Es lo mismo, o sea, para mí no corre eso. Fernando, le agradecemos muchísimo este tiempo con RBC y esta nota, y las puertas de la radio están más que abiertas, que cuando esté por Piriápolis, así sea veraneando o algo, lo esperamos por acá. Encantado de la vida, no, muchísimas gracias a ustedes, para mí es un placer y realmente gracias por la oportunidad, y ahora quedaron regalados porque voy a ir. Obvio, por supuesto. Es decir, en breve estoy recorriendo de vuelta a todo el país, ahora después de la semana de turismo empiezo una recorrida por todo el país, así que van a tener por ahí. Lo esperamos por acá entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.